Y finalmente llegó la fecha pactada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se convirtió en realidad a las 2 de la tarde del 11 de junio en el fenomenal Soccer City de la ciudad de Johannesburgo. Más de 1500 artistas se involucraron en los bailes y las canciones. Muchos destellos de la cultura africana que presumían sus 6 participantes que jugarían durante la competición. Uno de los momentos más recordados fue ese escarabajo pelotero gigante que empujaba un yabulani a ras de césped. Las bubucelas, por supuesto, ya retumbaban a todo decibel en las gradas del inmenso escenario. Nelson Mandela, de 91 años, estaba programado para hacer su aparición. Sin embargo, esa misma madrugada ocurrió un accidente automovilístico en donde murió una de sus bisnietas, de solo 13 años. Luego de asistir al concierto de apertura la noche anterior, ahí fue donde sí participó Shakira, cantando el inolvidable tema del Waka Waka. Tras la música y las celebraciones, se limpió el terreno de juego para dar paso a los verdaderos protagonistas, el anfitrión Sudáfrica y el rival en turno, la selección mexicana de fútbol. El México de Javier Aguirre tratando de mostrar su evolución permanente, la cual ratificamos en cada edición de la Copa Libertadores de América y que ahora intentará cristalizarse en el comienzo de un nuevo Mundial. Aguardando por la Argentina y por Nigeria, el Mundial comienza desde lo concreto. Estarán las luces, las cámaras y la acción. Ojalá seguramente también desde México y desde Sudáfrica aparezca el fútbol. Por séptima ocasión en la historia, a México le tocaba abrir la Copa del Mundo. En Uruguay 1930 jugó el primerísimo partido de todos los tiempos, cayendo por goleada contra Francia. 20 años más tarde, la derrota fue de 4-0, ahora ante Brasil en el Maracaná. En Suiza 1954, el de México contra la Canariña fue uno de los 4 juegos simultáneos que iniciaron el certamen. Para Suecia 1958 tocó medirse con los dueños de casa, quienes también vencieron 3-0. En 1970 nosotros fuimos los anfitriones, y por fin se sumó un puntito, gracias al tedioso empate a ceros con la Unión Soviética, bajo el poderoso calor de la capital. Y como en 1986 abrió el vigente campeón Italia, fue hasta 2010 que el tricolor, vestido de negro, se apareció en el estreno de la competición. Y 16 años después también lo hará, cuando se encargue de inaugurar la Copa del Mundo en Norteamérica 2026. El estadio Soccer City desbordaba en felicidad, en la alegría de un pueblo que retacaba las tribunas de un histórico inmueble. Recordar que en 1989, tras su liberación del injusto encierro, Nelson Mandela ofreció un discurso emotivo en este mismo lugar de Johannesburgo. 21 años después, los Bafana Bafana estiraban músculos en el túnel, con 85,000 espectadores aguardando la fiesta. Su capitán Aaron Mokoena se acomodó el gafete mientras un delegado dejaba encargado el banderín del importantísimo juego. De pronto se apareció a la espalda de Gerardo Torrado, seguido de Carlos Salcido, y tras ellos el resto del equipo. También se dejó ver el rudo Manolo Vidrio, quien recordarás fue el central titular durante Corea y Japón 2002. Así que de experiencia no cojeaba. Además se confirmó la titularidad de Óscar Pérez, el viejo confiable de Aguirre. En toda esta secuencia no hubo un solo gesto de camaradería con los rivales, bien divididos en 2 líneas paralelas que no querían acercarse. Afuera ya caminaban las banderas a sus posiciones. Adentro la concentración tenía aroma propio. Por fin salieron a paso firme los pibes de short y calcetas azules, con camiseta y gorras amarillas, el conjunto del fair play de la FIFA. Qué cagado ver esto y luego recordarlo en lo dada que estuvo la selección de este mundial. La salida de los mexicanos fue un desfile de futbolistas, que eventualmente fueron todos capitanes de algún equipo, referentes de diversas etapas del fútbol nacional, a nivel de clubes y selección. Un cuadro con verdadero buen valor. Lástima que eso quedó en el borde del llamerito. Las bubucelas eran trompetas de plástico que zumbaban como abejas en enjambre y formaban parte del rito tradicional del fútbol de Sudáfrica. Fueron el instrumento del ruido durante toda la copa, desesperante para muchos, nostálgica para otros, los que con ese barritar elefantesco suspiramos por la juventud, 15 años lejana. La FIFA consideró prohibirlas, pero se abstuvo para la felicidad del apasionado público. Y con tanta gala de emoción solo podía llegar un grupo de personajes que le echara caca al pastel. Los políticos, sonrientes, entrajados y con bufandas al cuello, observaban Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica, Joseph Blatter, presidente de la FIFA, y el mismísimo Felipe Calderón, con ese trapo verde de la FMF y un gesto despreciable, como si en nuestro país no estuviéramos viviendo una película de terror auspiciada por él y su corrupto gabinete. Fue el suizo, despojado de su pedazo de tela, el que se aproximó al micrófono y empezó a discursar quién sabe qué. 3 minutotes se aventó el señor,
Pero no conformes, Suma se hizo cargo de perder más tiempo. Eso sí, la producción le dedicó este ratillo a presumirnos sus mejores tomas en las decenas de cámaras instaladas alrededor. Los de pantalón largo hablaban y hablaban, mientras el sol caía de lado en las tribunas orientales. Él también se aventó una tercia de minutos, cuando parecía que todo había terminado, y que el calentamiento de los deportistas no sería en vano. A la banda se le ocurrió que Fecal tomara protagonismo y acompañar a Torrado para que presentase a todo el equipo nacional. Es un momento emocionante, es cierto, en lo deportivo los futbolistas que están muy prendidos están perdiendo ese instante de calentura muscular. Sí, y aquí Torrado no presenta a cada uno de los futbolistas, al señor Blatter, a Jacob Suma, y recordar que Torrado le hizo personalmente la invitación a Felipe Calderón aquella vez que lo recibió en Los Pinos un sábado con todo y familias de asistir, y bueno, Felipe Calderón de alguna forma aprovechó la situación y está presente aquí en la Copa del Mundo. Blatter saludando al Conejo Pérez y otra vez al capitán Torrado. El cuarteto arbitral hizo lo propio y Mocoena recorrió la filita de hombres de chamarras amarillas. En la tribuna ya rezaban porque se acabara el maldito protocolo. Calderón ya miraba con algún deseo de sed a la tribuna. Blatter dirigía la fotografía sobre el césped. Justino Compeán suspiraba ahí de colado. Y como con prisa, las notas del himno de México empezaron a sonar, acompañadas del siempre ponderado coro de la afición nuestra. El canto previo al primer juego siempre es un crepitar de brasas ardientes, esa tarde permitido por el respetuoso silencio de la afición casera. Y retiende en tu centro la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Vámonos! ¡Vamos! Igual de emocionante fue la melodía local, de combinaciones orquestales y de idiomas en todas sus estrofas. La primera dividida en Xhosa y Zulu, la segunda en Sesotho, la tercera en Afrikaans y la cuarta en inglés. Tras casi 20 minutos de espera, los 22 se estrecharon las manos, en lo que aquellos seguían con los saluditos. Dos mundialistas en 2002 se encontraron e intercambiaron banderolas, previo al volado que, por supuesto, perdió México. Javier Aguirre y Carlos Alberto Parreira no querían nada más que comenzar el fútbol, pero todavía Sudáfrica optó por cambiar de lado y los All Blacks continuaban abrazados charlando. Ahí cerquita se paraban los locales con Steven Pienaar, en una posición que sería muy castigada si ocurriera en una secundaria del Distrito Federal, pero realmente era para sentir al mejor jugador de su cuadro. Movió la visita hacia la izquierda y así comenzó la Copa del Mundo 2010. Lo primero de Carlitos Vela fue una mala recepción de nerviosismo y la falta que abrió la estadística fue sobre su tocayo Salcido, uno de los mejores del verano. Con pundonor, Paul Aguilar robó la pelota y desplegó las alas por su banda derecha. Puso un gran centro que Itumele Njune alcanzó a cortar a costado. Giovanni Dos Santos no abrió el marcador por la gracia del muslo de Mocoena. A primer palo ganó el cabezazo Rafael Márquez, pero la zaga rechazó. Pérez, de uniforme blanco, tocó su primera pelota y Márquez destripó la cancha con tremendo pase para permitir más intromisiones de los nuestros. Un tal Sifiwe Shabalala fue captado en escena. Parreira se puso de pie para manejar el caos de sus pupilos. Las rastas de René Lewel y Echononiane botaban al viento, en lo que Aguirre apretaba la mandíbula, en medio de vidrio y el inigualable Mario Carrillo, con otra titularidad mundialista que no se puede creer a la distancia. Y a pesar de vivir lesionado desde el partido ante Inglaterra, Guillermo Franco deseaba participar del juego, mas se llevó caballazo en la espalda. Después la jugó tan mal como en Alemania. Le robaron y el borrego hizo falta. Ya pronto descubriremos si el Vasco Aguirre vuelve a aferrarse a un jugador así en el próximo mundial. Sudáfrica se quería aproximar por derecha, pero el trazo fue demasiado largo y no prosperó. Por izquierda tampoco se veían muchos problemas, solo que el Yabulani se presentó ante el orbe con su primer vuelo largo de trayectoria errática, la norma durante todo el mes. También en los cambios de juego se notaba esa incertidumbre, que poco a poco sería más molesta. Por cierto que este fue el primer partido mundialista de Rafita Márquez sin ser capitán, como sucedió en los 8 anteriores, aunque en la práctica sí que lo era. Ya mejor asentado el anfitrión se calmó, y el huésped sufrió esta entrada del habilidoso Pienaar. Aguilar quería centrar, y dentro del área sacaban la pelota, una jugada que sería penal en 2025. El naturalizado ganó por los cielos, pero no supo dirigir al arco. El técnico canoso bramaba por un codazo, y Efraín Juárez decía que el balón lo jugaron los dos. Al cuarto de hora, Sudáfrica se hizo de la posesión. Triangularon en el centro,
Shabalala se dejó caer como actor de teatro, latía fuerte el peligro, pero Steven no aprendió a dominar al rebelde Yabulani. Aguilar se la hizo sabrosa al defensor, que regaló al portero. Juárez la quería controlar y no le midió el balón. Se marcó la falta, pero la amarilla fue por no dejar jugar al rival, explotando a Aguirre y celebrando a los otros. La movida no fue buena, por lo que se conjuntaron los jóvenes campeones del mundo. Vela picó, pero su compadre no quiso tocarle. Disparó muy bien, solo que la Adidas giró hacia afuera y amargó el que iba a ser el 0-1. A Vela lo mandaron a comer pasto, sin que los sendos centros de Torrado y Aguilar fueran dañinos. Al 22, Catlego en Fela nos salvó de lo que se veía como un ataque de cuidado, y no le quedó más que patear por patear a las manos del conejo. Gerardo comenzaba ya con los malos pases, y el tiro endeble africano envolvía los peores momentos del duelo. Salcido la bajó como Dios, y ya la estaba armando, mas no logró puntear en tiempo. Llanar le dio luz verde a Ricardo Osorio para que se dejase caer, a diferencia de Dos Santos, que sí se quería escapar. Entonces Caguillo de Icacoy fue el segundo futbolista amonestado. Márquez también soñó con meterla, pero la materia yabulánica era de difícil estudio. Carlos Alberto sufría por las malas ejecuciones. Los viejos amigos charlaban, la Llena sonreía eternamente. El número 10 ya no estaba cómodo, y como no se veía algo de yogo bonito, el genio de Vela se giró, levantó la mirada y picoteó para Franco, quien para sorpresa de absolutamente nadie, se quedó corto en su definición. No restar mérito al superlativo achique de Cune, eso sí. A continuación, el Guille confundió a todos con su paradita, pero Craclitos igual disparó de diestra, cruzando demasiado y pasando por delante de su amigo de la infancia. De inmediato se paró un suplente a mover las piernas, pues el DT brasileño no veía de otra a 10 de la pausa. Ya era el 37 cuando se conectaron los tres niños héroes presentes, que cometieron el error de acompañarse con Franco, pero todavía el mayor de los Dos Santos pudo rematar a portería y ganó el tiro de esquina. México insistía sin temor ni pánico escénico. Desde el córner se anotó el primer gol, sin embargo fue anulado perfectamente por el uzbeco Rafael Ilasov, todo gracias a la salida en falso del guardameta, que cazó mariposas y se limpió el sudor de la frente. El muy bueno de Osorio consiguió otra pelota parada cobrada por el dorsal 17, teledirigido a la frente del Guille, chueca como todas las veces que apareció en un cotejo mundialista. Con las nalgas tapó Francisco Javier Rodríguez en su perfecta barrida para evitar una diagonal. Luego nuestro brillante delantero reclamaba el codito de Mocoena, y Pérez nos deleitó con su error del juego, ese que siempre cometía, pero no todas las veces era perjudicial en el marcador. En los últimos minutos se animó Sudáfrica con la zurda de Shabalala, en un centro de fantasía que en Fela no alcanzó a conectar. En el próximo tiro de vértice el conejo sí saltó lo suficiente para volear, pero en el otro nomás pudo ver el desviado tatemazo de Dicacoy sobre la débil presencia de Aguilar. La casa cerraba feroz. Se agregaron 60 segundos que el Guille Franco desperdició en negarse adelantado, con todo y que la repetición lo dejaba en burda evidencia. Ahí culminó la primera mitad. Algo le paró Torrado a Nazareno, que solo se rió y lo mandó a reposar. Hemos visto al Guille que lo alinearon al principio y como que no está dando resultados, nos está poniendo a temblar a todos ya con muchas oportunidades de gol que vimos. Y pues ya todos quisiéramos haber visto ahí a Chicharito Hernández, pero bueno, no tenemos en las manos, sino seguir apoyando y esperemos que ya caigan los 2 goles que todos queremos para este próximo tiempo. El partido está tenso, México está jugando bien, pero la verdad es que ya la tienen que meter, esto es lo único que falta, el gol. Yo creo que Aguirre va a modificar y van a salir a atacar en el segundo tiempo y va a entrar ese gol que tanto esperamos. El sol a pleno no dejaba de otra que vivir con cerveza en mano, en lo que charlaban los árbitros en la sombra del pasillo, por donde ya caminaban los dueños del estadio. Surgieron también los que pagaron vuelo, con la charla y molestia de Franco con Maza. Las cobijas y las chamarras indicaban que el frío era intenso. Los de short verde anunciaron el cambio de Lucas Tuala por Cepo Macilela, quien ya no se enteró de qué hablaron los suyos. Rafita no le atinó a la corrida del Sasa y Efra se arriesgaba a llevarse el segundo cartón. Shabalala avanzó amenazante, que su envío fue despejado por el de Ocotlán. México lo seguía dominando, mas se atoraba siempre que quería perforar. Dicacoy la ganó con fuerza y generó una desviada taekwondoín de Rodríguez. Se preparaba ya Andrés Guardado, uno de los más solicitados por la afición, sentado por decisión de su técnico, aunque tuvo un año de fantasía con el Deportivo La Coruña. La zurda de Shabalala se ajustó por última vez, antes de que Vela se volviera a topar con un muro. Ahí se quebró la varita. Giovanni Dos Santos perdió la pelota y agarró a su selección mal parada, con los 2 laterales y Márquez sumados al ataque.
El Maza y Osorio corrieron desesperados a intentar cubrir algún mínimo espacio, pero por la espalda y a toda velocidad les ganó el jugador del Kaizer Chiefs, quien solo se acomodó una vez y con un tubo de hierro le pegó a la pelota. ¡Bum! Obra maestra, que vibró al son de la bubucela y esquivó sin vergüenza el guante del calvo cancerbero. Muy fijos los atacantes en este instante, por eso viene el contragolpe. A ver qué es lo que pasa, viene el trazo largo, atención con esta. Viene el Conejo Pérez, tiene que salir, llega el Conejo y... ¡Ah, qué golazo! ¡Ah, qué golazo! Metió Shabalala, por el amor de Dios. Lo decía, ¿no? Me equivoco en el pase de salida. Intento jugar por el medio. El equipo mexicano había intentado en demasía jugar con su centro delantero. Primer tiempo, abría la cancha izquierda-derecha. Se equivoca, un mal control, 2 o 3 toques. De primera intención descarga Mafela. Se la dan a Shabalala y el tipo controla y la pone Jorge en la escuadra. For the opening goal of the 2010 FIFA World Cup, it's scored by Spirou Shabalala. Soccer City erupts as Bafana make it happen in Soccer City. This is magnificent, absolutely magnificent. They do the celebration. It's all about Bafana now. Surely we cannot lose from this position. They've got the crowd on this side and their confidence will be completely buoyed by this. Golazo, que quedará en la memoria por siempre, gracias al icónico bailecito sudafricano en la banda, tal vez la mejor celebración de todo el torneo. La respuesta instantánea fue el ingreso de Guardado en lugar de Aguilar, reconfigurando a todo el cuadro bajo. Torrado hizo este foul y el silbante se lo guardó para después, apercibiéndolo apenas tuvo un instante. La ansiedad se le metió a los mexicanos vía intravenosa. Temerosos de caer por cuarta ocasión en una inauguración, el preparador físico del Vasco corrió a entregar el balón y presionar el reloj. Juárez se autoinfligió una falta que el hijo de Cicinho miró con ojo de pistola, pero la abrazó el portero. Después la recibió a pierna cambiada y tras un recorte que le cayó con fortuna, zorrajó la esfera más esférica direccionada al ángulo, pero Cune voló a 2 manos para hacer su tajada de la noche. El surgido de Atlas se encontró una suelta que pateó demasiado hacia arriba y se llevó el sonoro abucheo, pero ni con el gol México se agüitó. Al contrario, siguió triangulando y empujando. El Conejo salió de la madriguera para echarla lejos. De nuevo el Capelo insistía con sus ideas al oído del entrenador en jefe y un petardo fue el que prendió Digacoy, contenido por el subcampeón de América. En un centro de lateral del Stuttgart se llevó un tallón del ingresado rival. Nos acordamos que jugaba el nacido en Argentina porque lo tiraron sin falta. E igual se quejó, Vela paseaba intrascendente. En la siguiente nos salvamos. Sucedió que Modice entraba sin acompañante. La bandera lo ciscó y por eso falló. Digo, eso quiero creer, porque se comió una clarísima, que no parecía fuera de juego. Tendrá Cristian el Chicharito en cualquier momento. Y que se vengan todos, que se venga Tomás Boy a la cancha, lo necesitamos, atención con el centro. Rechazan el impacto de Modice. Y acá ya no lo podemos naturalizar, si no también lo metíamos. Bueno, pero el jefe Boy siento que no está en condiciones adecuadas en estos momentos, ¿no? Era un genio. Y también Blanco, los dos de una vez. Viene toda la carne, señoras y señores, no le queda de otra a Javier Aguirre. Tiene que empatar la inauguración, si no será cuesta arriba, será muy complicado ya jugar contra Francia y contra Uruguay sin rango de error. Salcido todavía le tuvo confianza al delantero recientemente echado del West Ham, que no tengas dudas, tampoco controló el balón. Al 69 entró solo Cuauhtémoc Blanco en el sitio de Vela. Así se estrenaba en su tercera Copa del Mundo, que debió ser la cuarta, pero tú ya conoces la historia. Presentación 116 como seleccionado nacional de Cuauhtémoc Blanco, lleva 38 goles con la camiseta hoy negra de la selección azteca. Está diseñado para estos partidos, está diseñado para estos momentos. Podrá escribir una hazaña más Cuauhtémoc Blanco salvando las papas del fuego, habrá que esperar. Por segunda ocasión nos perdonaron la vida. Otra vez Modice, el que desperdició la exquisita asistencia que le mandaron, que ahora por responsabilidad del Maza Rodríguez. El mejor momento de su carrera. El Soccer City rugió, exigiendo un penal. El de los Pumas emparejó su tarjetón al conseguir uno sobre Tsepo Macilet. A alguien le avisaba el temo de un pase globeado. Seguro no fue para Franco, que por fin se largó a sentar y le dio espacio a Javier Hernández Balcázar. En esos tiempos cuando solo le conocíamos el buen fútbol y la estrella goleadora. Blanco sí conectó con el que jugaba en Londres, pero el acomodo no fue suficiente. Barreira confiaba en quedarse con la victoria, solo que la veteranía nacional no quería caer. Ni siquiera el fino Salcido pudo evadir el mal golpeo de balón.
Yo creo que hay oportunidad de empatar, no hay que perder la calma. Ahorita entró un creativo muy importante, con mucha jerarquía, y hay que esperar ese pase, no hay que desesperarse porque en cualquier contragolpe otra vez se pueden meter un gol. Nuestro 10 se confió demasiado y la perdió, terminando del otro lado, lo que pudo ser la cruz. Por la izquierda sacó un taconazo rechazado y le marcaron un fuera de juego incorrecto. Venía de una pierna rival. Gigantescos y calientitos conjuntos deportivos tapaban el banquillo sudafricano. Testigo directo del despeje de su líder en defensa. Lo que no sabían era que de ahí nació el empate. Blanco jugó en corto con Guardado en una doble pared. Adentro del área se quedó sembrado el mismo Mocoena, y por eso se colaron 3 hombres de negro. El Zorro de La Coruña, acostumbrado a asistir en España, dibujó un vector divino que le cayó al más calmo de todos, Rafael Márquez, quien vivió una dura temporada de lesiones en Barcelona y cuya partida a la MLS era inminente. Redujo la bola, mansa en sus pies, atenta a la indicación de su zapato derecho, que la envió por entre la pierna, la mano de Cune. Andan jugando a la matatena hasta que por fin la tranquiliza Andrés Guardado. Al segundo palo llegan 3 mexicanos. Atención que llega el empate, ¡gol! ¡Gol! Camiseta número 4 a los 33 minutos del segundo lapso. En un centro de Giovanni Dos Santos, la pelota la tienen y la meten al segundo poste. Aparece Andrés Guardado y después Rafita Márquez en este trazo. Llega y empuja el gol de la esperanza. Habilita Mocoena a todos y liquida al guardameta Cune. Gran control de Rafa Márquez, que aparte, cuando quiere de alguna forma asistir a Javier Hernández, no lo puede hacer porque está Mocoena. Otra vez como con la parte interna del pie al primer poste. Otra vez el control. Si algo tiene Rafa Márquez es una técnica realmente soberbia. Es perfecto, es pulcro en su técnica individual. Hace un control que le queda pegado. El festejo de Javier. Segundo gol en Copas del Mundo del señor Rafa Márquez. 1-1 marcaba el resultado. De bajón para el continente africano, pero de levantón para toda la raza que veíamos la tele en todos los rincones de México. Estoy seguro que tú que me escuchas recuerdas perfectamente en dónde estaba sentado. Sinonizo Gaxa enfureció y dejó escapar a la anaconda ondulante que detuvo el de la buena suerte. Blanco Bravo quiso filtrar con la izquierda y después le brincoteó al sapo, alejado de sí. Con el partido roto, Modice parecía huir, mas estaba adelantado. Por cierto que la figura Pienaar se marchó sin pena ni gloria. Cuauhtémoc ahora sí cumplió su palabra con el toque picado. Solo que el Chicharito no le pegó de lleno en su media vuelta. Y Bongani Kumalo le taponeó. Al de Tlatilco lo trastabillaron y amagó con esa sonrisa de la soberbia de siempre. Hizo un centro bien intencionado, rechazado allá arriba. Ni Guardado ni Juárez se unieron a la lista de domadores del Yabulani, a diferencia de Torrado, quien la manejó junto a las banderas, y el Temo se la entregaba a Salcido, pero Hernández se la quitó. Muy activo, el ex Tiburón quiso también con la Chueca, y por última vez respiramos un oxígeno robado. Enfela corrió, y corrió. Como una gacela se metió entre los últimos 2 mexicanos, y quiso colocar con la interna, pero la hizo chocar con el palo. Mafela con la corrida, Mafela llega con la corrida, Mafela sigue con la corrida, Mafela, ¡palo! Mafela acaba de reventar el palo derecho, Dios santo, 44 minutos, nos vamos a morir todos. Bueno, muérase usted y los demás podemos seguir viviendo y disfrutando de este buen partido. El equipo azteca contragolpeó como boxeador enojado, pero no pudo el Salsita en doble tiro. Todavía vimos a Óscar Pérez salir a despejar muy lejos de la red, mas ya nada ocurrió. Irmatov silbó a todo pulmón y así terminó el primero de 64 partidos. La selección azteca y los Bafana empatan 1-1 en la cancha del Soccer City, inaugurando la Copa del Mundo, doctor. Sí, es cierto que el equipo nacional pudo haber perdido el partido, ya lo decía, aquí vemos a Cune, ¿no? Lamentándose, yo no entiendo como tal, ¿no? Es cierto, Shabalala aplaudiendo, es cierto, el trámite del partido le favoreció al equipo mexicano, es cierto, pueden haber liquidado, Jorge, el partido los sudafricanos, pero si hablamos de cierta justicia, que a veces es muy complicado en este deporte, el equipo nacional hizo lo mínimo para empatar. Así es, creo que es justo, ¿no? El marcador. México tuvo el control, México tuvo oportunidades, ellos tuvieron una jugada y gol. Chiquitribuna, a la bim bomba, a la bio, a la bim bomba, México, México, Viene con la angustia la selección,